Para calcular la intersección de un cono y de un cilindro de ejes paralelos, dibujamos el cilindro y dibujamos el cono. Entonces, un método, como podemos ver, tienen los ejes de revolución paralelos. Cogemos el del cono, que es este. No tiene por qué coincidir con el del cilindro. Hacemos planos verticales que pasen por el eje de revolución del cono y resulta que este plano vertical corta a la base del cono aquí y pasa por este vértice del cono. Eso quiere decir que la intersección del plano vertical con el cono es este. Mientras que la intersección con el cilindro, por tener las generatrices verticales, vendrá dado por esta generatriz que corta la anterior en este punto. Es un punto de intersección. Todos los demás puntos los podríamos hacer igual. Otro plano vertical. Este plano vertical corta al cono según esta recta y corta al cilindro según esta. Bueno, pues ahí vamos obteniendo ya la curva de intersección de lo que es el cilindro con el cono. Habría que hacer más puntos y así obtener la curva. Otra forma de hacerlo pues sería, por ejemplo, si tenemos el cono, esto no es picudo, y tenemos, por ejemplo, el cilindro, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Pues simplemente si hago planos paralelos a la base, pues tengo que el cono, el cilindro corta, el plano corta al cilindro según esta circunferencia y corta al cono según esta circunferencia. Bueno, pues la intersección de las dos circunferencias son en realidad puntos de la intersección de ambas superficies. Eso quiere decir, cuando haga toda la intersección, que el cilindro va a cortar al cono según una curva que en realidad viene dado por la intersección de las circunferencias horizontales. Si hago otro plano más abajo, pues tendré también otra circunferencia y tendré aquí otra circunferencia del cilindro y la intersección de las dos me da ahí otros dos puntos de esa curva que va a ser alabeada. Bueno, si tengo entendido ya, por ejemplo, estos dos procedimientos, hay más. Directamente hago las figuras, cojo el cono, la base del cono, cojo por ejemplo la base del cilindro y ahora hago el alzado de ambas figuras y utilizo los dos procedimientos para calcular la intersección. Entonces tengo aquí, por ejemplo, el cono y tengo, por ejemplo, el cilindro que viene por aquí. Y lo mismo, tengo el cilindro que viene por aquí. Bueno, pues como decíamos, hago un plano horizontal, un plano que es paralelo, que tiene la traza paralela a la línea de tierra y corta al cono según estos dos puntos. Es el diámetro de la circunferencia que corta el cilindro. Vamos a ver dónde lo corta. Cogemos esa circunferencia. Bueno, pues podría ser, por ejemplo, por aquí. Resulta que esa circunferencia que pasa por esos dos puntos corta aquí al cilindro y aquí. Pues levanto una vertical por ese punto y levanto una vertical por ese punto y ahí tengo ya dos puntos de corte de la superficie. Hago lo mismo con otro plano, por ejemplo, otro plano más arriba, viene por aquí, un plano horizontal. Este plano horizontal corta según otra circunferencia que viene por aquí y esa circunferencia corta, es una circunferencia cuyo diámetro es esta intersección, este segmento de intersección con lo que es el cono. Entonces hago esa circunferencia con ese diámetro y corta, vemos en este punto y este punto, que también subo aquí y subo mediante una vertical aquí. Bueno, de esta manera voy obteniendo ahí
la curva de intersección de lo que es el cilindro. Pues por ejemplo podría ser algo así. Normalmente tiene una forma así abierta por aquí. Bueno, que en síntesis lo único que hay que hacer es, una vez que hacemos el plano horizontal, tenemos aquí dos puntos de intersección con las generatrices del contorno. Ese es el diámetro de la circunferencia que hacemos abajo, y entonces haciendo la nueva circunferencia tenemos que esa nueva circunferencia corta al cilindro en otros dos puntos. Pues esos dos puntos otra vez los subimos mediante verticales, y donde corte a la línea del plano pues tengo ahí ya otros dos puntos de intersección, obteniendo ya lo que es la sección, que es todo esto que tenemos aquí. Bueno, no es una sección porque es en realidad una intersección de ambas superficies. La sección se habla cuando la forma es plana, entonces tendríamos esa curva, esa línea curva alabeada, que en realidad es la línea de contacto de ambas superficies. Bueno, teníamos el otro procedimiento, que era por el eje de revolución, que viene por aquí, que es un eje vertical. Simplemente hacíamos planos. Entonces, por ejemplo, podríamos ir haciendo planos. Por ejemplo, si hago el que corresponde al contorno, pues ya sé que el contorno pues va a corresponder, va a cortar aquí. Bueno, pues también va a cortar aquí, va a cortar aquí y aquí. Si hago una generatriz cualquiera, vamos a hacer, por ejemplo, un plano que pase por aquí, un plano vertical que pasa por aquí, tiene la generatriz de este punto al vértice. Entonces hago esa generatriz. Bueno, resulta que también corta al cilindro según este punto. Entonces levanto una vertical y ahí tengo ya el punto de intersección. Si por ejemplo hago otro, aquí por ejemplo en el caso este ya veíamos que en realidad la intersección era la que correspondía exactamente a este punto, que no coincide con lo que es el diámetro, o sea que queda un poco más hacia atrás. Como queda por detrás del diámetro que pasa por el centro y que es horizontal, pues lógicamente a partir de ese punto, o sea, a partir de este punto es cuando se va a ver la intersección ya discontinua. Bueno, habíamos hecho la intersección este punto. Si hacemos, por ejemplo, otro plano vertical, resulta que corta la generatriz, corta el cono según esta generatriz, y corta el cilindro según esta generatriz. Eso quiere decir que la intersección vendrá también por ese punto. Bueno, de esta forma vamos obteniendo pues todos los puntos ya de intersección con la figura. Lógicamente, pues de ahí, a partir de aquí va a salir el cilindro una vez que hagamos ahí, y el cono va a venir por aquí detrás, una vez que hagamos ya la intersección. O sea que podría ser esto así, dejando ver aquí el hueco. Otro punto cualquiera, pues por ejemplo, más hacia aquí hacemos otro, generatriz por aquí y vertical por aquí, corta aquí arriba. Podríamos seguir haciendo. Lógicamente, si hacemos el diámetro del plano vertical que pasa por aquí no lo podemos ver. Tendríamos que hacer un perfil. O sea, tendríamos que hacer un perfil de la figura, y en el perfil sí que veríamos según la colocación del cilindro, que vemos que llega exactamente pues por aquí, tiene la parte más baja. Eso quiere decir que la distancia sería de aquí a aquí. Pues por ejemplo tenemos que el cilindro llega hasta aquí. Pues efectivamente en este caso el punto es este, yo lo puse aquí, por aquí, pero bueno, si el cilindro está más hacia arriba, pues entonces ese punto lo podríamos proyectar, y es el punto en realidad que aparece aquí más hacia abajo. Bueno, pues ese sería el procedimiento para calcularlo. Una de dos: o hacemos planos verticales que pasan por el eje, interceptando al cono y al cilindro, y de esta manera la intersección de las dos generatrices son puntos de intersección de la curva, o bien hacemos planos horizontales de manera que las dos curvas de intersección van determinando puntos de la curva de intersección de ambas superficies. De esta manera obtenemos ya la línea de contacto de ambas superficies, tal y como se ve aquí.